Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Desde que era muy joven, al poco de nacer mi hijo, que nació cuando tenía 22 años, él no, él era algo más pequeño, era yo el que tenía 22, por aclarar. Pues el caso es que cuando tuvimos que aprender a conducirnos por esta vida, porque yo no sabía ser padre, pero él me fue enseñando y el camino lo hicimos juntos. Entonces, siempre tuve presentes dos principios fundamentales como guía para manejarnos, para la conducta en esta vida en forma humana, que eran libertad y respeto. Lo tenía puesto en una pizarra en casa, en la pared, en las diferentes casas en las que vivimos, que fueron unas cuantas, y es lo que quise inculcarle desde el principio, ¿no? Y aplicármelo a mí también. Creo que ya no solo a nivel individual, pero si a nivel individual ponemos en práctica una vida basada en la libertad y en el respeto, a todos los niveles, la sociedad sería un reflejo de ese comportamiento y sería mucho más empática, más equitativa, más solidaria y por lo tanto más consciente. Porque esos dos valores lo incluyen absolutamente todo. Es el famoso vive y deja vivir, ¿no? En todas las religiones establecidas está esta idea fundamental, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o al revés, ¿no? Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Está en el cristianismo, en el hinduismo, en el taoísmo, en el budismo, en el islamismo, en el judaísmo, en fin. Cada una con sus palabras, pero es el mismo concepto en todas. Entonces, primero vamos a hablar de la libertad. Todos tenemos una idea más o menos común de lo que es la libertad. Básicamente se trata de poder elegir y actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad y sin estar sujeto a coacciones externas, ¿no? La libertad es vista en todas partes y en todas las épocas como algo fundamental para el ser humano, ya que nos permite desarrollarnos, tomar decisiones propias y, bueno, hacer lo que queramos, en definitiva, ¿no? Y todo el mundo quiere eso, todo el mundo quiere ser libre. Pero también reconocemos todos que la libertad está condicionada por muchos factores, como el entorno social, cultural, político, económico, factores biológicos, climáticos, bueno. Y en este sentido, la libertad puede ser entendida como un ideal que hay que proteger, que hay que promover, pero es algo más complejo de lo que parece, ¿no? Existe un debate clásico, ¿no? Algunos pensadores históricamente han argumentado que la libertad es una ilusión y que nuestras acciones siempre van a estar determinadas por los factores externos, mientras que otros han defendido que la libertad es real y que somos responsables de nuestras elecciones y nuestras acciones. Yo estoy bastante en la línea de los estoicos, por ejemplo, ¿no? Que creían que la verdadera libertad era la capacidad de ser dueño de uno mismo y de sus acciones, independientemente de las circunstancias externas o de las opiniones de los demás. Consideraban que la verdadera libertad se encontraba en aceptar y adaptarse a lo que no se puede cambiar, en lugar de resistirse a ello. Además decían que la verdadera libertad no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Yo estoy de acuerdo, pero esto al final, libertad, libertad, pues eso es debatible, ¿no? Nietzsche también estaba más o menos de acuerdo con esto y decía que la verdadera libertad no se podría lograr a través de la obediencia ciega a normas externas o a convenciones sociales, sino que debía surgir de la voluntad de poder del individuo y su capacidad para trascender las limitaciones impuestas por la moralidad y por la tradición. Y también decía que la libertad no consistía en una simple búsqueda de placer o de comodidad, sino que requería una constante lucha y superación de uno mismo. Pues eso, ¿esto es libertad? Pues son formas de verlo. En esta misma línea, pero de una manera aún más precisa, en mi opinión, tenemos a Judith, una lúcida maestra, una auténtica sabia de la actualidad, también licenciada en Bellas Artes, impulsora de la arteterapia aplicada en la educación infantil, que además añade la idea de que la libertad está íntimamente ligada a la autonomía y la independencia emocional, ya que solo cuando somos capaces de ser nosotros mismos, sin depender de la validación externa, podemos experimentar una auténtica libertad. En su tesina de fin de carrera dice que la libertad consiste en la capacidad de expresión espontánea de la personalidad. Es el poder ser uno mismo y poder expresarse emocionalmente.
Esto, por cierto, con los niños le ha dado resultados muy significativos en unas edades cruciales para el desarrollo personal a lo largo del resto de su vida. Esta idea de ser uno mismo ha aparecido muchas veces en este canal y esto sí parece acercarse más a la libertad, ¿no? Dentro del condicionamiento humano. Es decir, hay muchas opiniones y muchos puntos de vista sobre la libertad y yo, a nivel práctico, estoy de acuerdo en la línea de estas que acabo de mencionar. Pero en mi interpretación, mirando las cosas de una manera más allá de nuestra visión tridimensional, siguiendo la línea que suele llevar este canal, realmente nosotros no tenemos libertad. Definitivamente, nuestras elecciones en esta vida no las hacemos por nuestra voluntad. Hay que entender que todo ser vivo está condicionado por todos los seres vivos anteriores. Nacemos con la información genética de nuestros ancestros, pero los ancestros no llegan hasta los bisabuelos o hasta los tatarabuelos. Llegan hasta la primera célula que hace 3.500 millones de años se dividió a sí misma por fisión binaria, dando origen a toda la vida en la Tierra. Y cuando esa primera célula se dividió en dos, no salió una célula nueva, sino que las dos células son la primera célula, la misma célula. Y después esas dos células se dividieron también y se volvieron a dividir y así, ¿no? Y cada vez que una célula se divide, no salen células de la nada, siempre son la misma célula. De manera que todos los seres vivos que después han poblado el planeta son el mismo ser. Todas nuestras células son la primera célula que ha seguido dividiéndose. Toda la programación biológica que tenemos en el ADN está totalmente sujeta a los seres anteriores. Todo está condicionado, nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestras reacciones, nuestros instintos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo está condicionado por millones de años de programación precisa y exacta para reproducirnos y sobrevivir. Es verdad que también tenemos la capacidad de pensar y tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos comportarnos en diversas situaciones a partir del momento en que empieza a desarrollarse la consciencia, pero seguimos condicionados por la educación y por la cultura. Todo, incluso la sabiduría, está condicionada por la experiencia. Es decir, no podemos tomar ninguna decisión libre desde el cuerpo. Para poder decidir algo libremente, tenemos que ir más adentro, pero no desde la parte emocional. En ese nivel tampoco somos libres todavía. En ese nivel emocional, nuestras decisiones están condicionadas por la polaridad electromagnética que nos atraerá, sin darnos cuenta, hacia el polo opuesto para equilibrar nuestra información desequilibrada. Es cierto que en ese nivel podemos elegir más que desde el cuerpo, porque hay más holgura creativa, podemos elegir qué pensamientos generar, imaginar, para junto a la emoción sentir la vida de diferentes formas. Pero no podemos imaginar nada desde cero. Siempre imaginamos desde alguna idea previa. Así que en ese nivel tampoco tomamos decisiones por nuestra voluntad. Las tomamos por resonancia. Cuando elegimos algo, estamos resonando con cierta información electromagnética. Para poder ser libres de verdad, tenemos que apartarnos. Cuando apartas el personaje es cuando puedes liberarte y tomas decisiones conscientes. Desde el nivel del cuerpo serán decisiones automáticas, programadas. Y desde el nivel de las emociones serán todavía inconscientes. Solo eres libre en el momento en que te sitúas en el nivel consciente, en la esencia. En mi forma de verlo, la libertad vendría al trascender las limitaciones del ego y conectarse con una dimensión más profunda de la realidad, ¿no? Mirando hacia adentro, la persona puede liberarse de las ataduras del mundo material y alcanzar un estado de paz interior. Aquí sí que comparto una visión espiritual. Ya sabéis que le tengo un poco de tirria al mundillo espiritual, pero la espiritualidad la tenemos todos, no es algo exclusivo de las personas que se dicen espirituales. Y en este tema muchos maestros tradicionales han estado de acuerdo en que la verdadera libertad se alcanza a través del autoconocimiento, de la autocomprensión y de la liberación de las ataduras mentales y emocionales, que son precisamente las que crean nuestra vida material. Es decir, ser libre, como decía Nietzsche o como decían los estoicos, sería efectivamente no depender de las circunstancias externas, sino de la aceptación plena de uno mismo y vivir en armonía con el momento presente. Y no se trata de poder hacer lo que se quiera, sino de liberarse de las limitaciones autoimpuestas y vivir en conexión con la esencia. Habría que liberarse de los deseos y los apegos que nos atan a la ilusión del mundo material. En definitiva, la libertad sería un estado de presencia en la realidad del aquí y el ahora.
La libertad solo puede ser en este momento. Pero lo que pasa es que solemos pensar que somos prisioneros en este mundo. Parece que todos estamos prisioneros a diferentes niveles. Bueno, podemos sentirnos prisioneros si nos meten en una cárcel, por ejemplo, eso sería lo más evidente. Pero también podemos sentirnos prisioneros en una relación de pareja, o en un trabajo, o prisioneros del sistema, o prisioneros de una enfermedad, o prisioneros en el planeta, o prisioneros de la Matrix, ¿no? Incluso prisioneros de Dios, de un creador que nos puso aquí y no podemos hacer nada al respecto. No hemos tenido oportunidad de decidir nada. Por eso lo más importante, según yo lo comprendo, es que no somos prisioneros de nada. Cuando puedes comprender tu verdadera identidad, que es de lo que estamos hablando siempre aquí en estos vídeos, desde la taumaturgia creativa, comprendes que no somos prisioneros de alguien que nos creó, porque nosotros somos lo creado, pero también somos el creador. De manera que la prisión siempre es una creación humana, está en nuestra interpretación. Por eso no se trata de liberarnos del trabajo o librarnos del sistema o de la Matrix o de Dios. Se trata de entender que somos todo eso. Pero desde el cuerpo o desde el ego no vamos a poder ser libres. Para ser libres hay que salir de todo ese condicionamiento. Y eso solo se consigue amando incondicionalmente. Amar incondicionalmente significa que entiendes que todo forma parte de ti mismo, que no hay nada ni nadie equivocado. Pero bueno, aterrizando todo esto en nuestra vida terrenal, que es donde nosotros tenemos que vivir la experiencia, para poder sentir la libertad necesitamos poner unos límites. Y aquí es donde entra el respeto. Si nuestra libertad no tiene unos límites, la acabaríamos perdiendo. Es la famosa frase de Rousseau, ¿no? Mi libertad acaba donde comienza la de los demás. Porque si la libertad del otro no termina, puede interferir en la mía, y al revés. De modo que a nuestro nivel terrenal, la libertad no sería nada sin la garantía del respeto. ¿Y qué es el respeto? Pues esencialmente es una actitud de aprecio, de consideración, de reconocimiento hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. Una actitud basada en la igualdad, en la dignidad, en la conexión esencial entre todos los seres, incluyendo el cuidado y la protección del medio ambiente y de todas las formas de vida que lo habitan. Bueno, es tratar a los demás con empatía, con compasión y actuar de manera consciente y responsable en el mundo. Como he dicho, para mí, una civilización más avanzada y que seguramente ya está empezando a brotar, aunque todavía no lo parezca, porque, bueno, pues la vieja piel ahora se está desprendiendo. Pero la civilización más avanzada que llegará estará basada en estos dos pilares, libertad y respeto. La libertad solo puede darse con límites de respeto. Pero esto no se puede imponer, tiene que empezar desde uno mismo. El protagonista de la transición a una nueva sociedad tiene que ser el individuo. Después ya se interactuaría y se irían tejiendo redes, comunidades, formaciones sociales, pero el sujeto creador no puede ser una ideología o un partido político o un movimiento social, porque en cuanto se atribuye un significado simbólico a las organizaciones sociales, empiezan a actuar por sí mismas y ya los individuos no intervienen, de forma que se crea una separación entre el sistema y el individuo. Hay que acabar ya con la separación entre dirigentes y dirigidos. En consonancia con la taumaturgia creativa, el individuo tendría que recuperar el protagonismo de las decisiones y de la acción. Actualmente el individuo es como un adolescente, consumista y egoísta, pero poco a poco debería ir siendo más creativo, más solidario y más consciente. Todo esto suena muy utópico, pero es lo que al final se acabará instalando. Para que haya una transformación en la humanidad, no es necesario que todos despierten. La mayoría de la gente no está en ese proceso y ni les interesa. Y sin embargo, el planeta siempre avanza. Pero se trata de actuar individualmente ahora. Como ya he intentado transmitir otras veces, cuando se dice que llega una nueva humanidad, en realidad es un viaje individual. No es que llegue literalmente una nueva humanidad. Cuando pensamos que llega una nueva humanidad, es porque no somos eso en estos momentos. Por lo tanto, esa es nuestra manifestación. Es decir, cuando hablamos de una nueva humanidad, lo solemos decir desde la esperanza, pero no desde la ciencia. Y no se trata de esperar a que llegue algo mejor por arte de magia, sino de hacer algo mejor ahora, hacerlo científicamente. La ciencia es usar nuestra mente lógica y nuestra razón para descomponer la realidad en partes y analizarlas, aprender cómo funcionan y volver a componer la realidad. Y esto a nivel individual sí se puede hacer. Uno puede cambiar uno mismo empíricamente, tomando acciones reales, y eso se refleja en el colectivo.
Se trata de analizar nuestras partes y comprender cómo funcionamos en esta realidad, en este momento. Dar explicaciones filosóficas o ideológicas no tiene demasiada utilidad. Lo que funciona es el ejemplo práctico. Así es como el mundo ha ido avanzando en consciencia. Para hacerte preguntas filosóficas sobre el aumento de consciencia y todos estos asuntos que tratamos en este canal, tienes que tener resuelta la supervivencia. Y la mayoría de la humanidad aún está preocupada por sobrevivir. No tiene tiempo para filosofar. Los que sí tenemos tiempo, tenemos que crear algo en la práctica, un tipo de vida alternativo a la vida que ha sido hasta ahora y que no satisface a casi nadie. Para que así, una vez que se resuelva esa supervivencia, las personas puedan detenerse, respirar y usar el tiempo libre para preguntarse sobre la consciencia. El desarrollo personal no puede ser impuesto desde fuera. En fin, tardará más o menos, pero una nueva humanidad libre y respetuosa está naciendo. Nos vemos.